Bueno, aprovechando los minutos que tenemos hoy, quiero solamente, gracias Carolina, sí, espero que se anime. Bueno, la verdad es que como es niño, él está en tercero, así es que está pequeñito todavía. A veces, claro, expresa harta frustración, pero también es bien, dura poco, digamos. Luego se distrae y encuentra lo valioso de, qué sé yo, de tener tiempo en la casa, qué sé yo. Quería decirles entonces que aprovechando los minutos que tenemos, bueno, contarles que, como les había dicho, he publicado los resultados de la evaluación 2, en general muy buenos resultados, y seguramente algunos de ustedes recibieron la notificación porque yo hice la retroalimentación a través del buzón de la tarea que ustedes entregaron, así es que quienes entregaron el archivo en su cuenta van a encontrar seguramente la notificación y el comentario. Y junto con el comentario hay un enlace a la pauta que apliqué para cada trabajo para que puedan revisar justamente los puntajes en cada criterio. Pero como les digo, los resultados son bastante positivos. Me parece que los trabajos que produjeron fueron bastante notables, algunos, y bastante buenos en general. Me parece que en general, diría yo, les gustó el formato o hicieron un buen uso del formato de grabación. Varias parejas, varios equipos realmente se creyeron el cuento de que estaban en un programa radial o algo así, y eso fue bien interesante, porque también creo yo, por lo menos a mí, que los conozco solamente por este medio, me sirve para reconocer algunas competencias o habilidades que por ahora aparecían invisibles, como son estas habilidades comunicacionales, ¿cierto? La habilidad para sintetizar un mensaje, para expresarlo en un lenguaje claro, seleccionando información pertinente. Eso me parece muy relevante en cuanto a las competencias o a las habilidades que como profesoras y profesores tenemos que desarrollar. Además, a mí me parece que este tipo de formato puede tener un provecho pedagógico, puede sacarse partido, digamos, de este tipo de recursos. Estoy hablando, ¿cierto?, del podcast, y a lo mejor algunos se entusiasman con seguir utilizándolo, con mejorar la propuesta. Hay varios que sin duda tienen, varios y varias que tienen talento para este tipo de dispositivo comunicacional, así es que en ese caso los invito a seguir usándolo. De- Desde el punto de vista de los contenidos, bueno, como el formato de alguna manera también permite, ¿cierto?, un trabajo más, yo diría más pausado, más revisado, porque incluso, ¿cierto?, tuvimos la retroalimentación intermedia. En general hay harta claridad y coherencia en los contenidos que se utilizan para explicar los distintos casos que les tocaron comentar, las respuestas que les tocó dar. Tal vez yo diría una falencia que detecté en algunos casos, que es más o menos compartida en algunos equipos, es la redundancia de alguna información. Yo creo que tiene que ver en parte con un ejercicio que se hace en equipo, pero que muchas veces se hace a distancia, entonces se distribuyen las tareas y luego cuando se juntan hay aspectos que se superponen o que se replican. Y en ese sentido, claro, el resultado final en algún momento parece redundante porque hay alguna idea que se repite al inicio, o sea, que se dice al inicio y que se repite al final, qué sé yo. Y por otra parte, la otra dificultad que también amerita mejora en algunos casos tiene que ver con seleccionar conceptos clave y por lo tanto, o digamos, priorizar conceptos claves o enfatizar algunos conceptos clave, eh, relegando o descartando incluso en algunos casos otras ideas más secundarias en función de la claridad del mensaje y de la adecuación, ¿cierto?, de la información a un nivel, en este caso al nivel del público objetivo que eran sus estudiantes de sexto básico. Entonces espero que puedan revisar los resultados y yo los voy a publicar en el sistema, como les había dicho, pero para ello necesito que todos realicen la coevaluación. Recuerden que este trabajo de la evaluación 2 incluía un aspecto o una dimensión de coevaluación,
estaban los criterios señalados en la pauta, y como solo un par de grupos enviaron esa coevaluación a través de un archivo, pero preferiría que lo hiciéramos todos de la misma manera, entonces he colocado aquí un enlace, lo van a encontrar en el aula virtual, donde dice responder coevaluación aquí, para acceder a un formulario que les va a permitir justamente aplicar los criterios y enviarlo a la brevedad. Con esa información yo voy a poder obtener el resultado definitivo de esta evaluación. Me parece que alguien tiene algún comentario, alguien levantaba la mano. Yo, profe. Dígame, Viviana. Profe, entonces la nota final es, o sea, ya tenemos una nota, pero esa se promedia con la autoevaluación de nuestro grupo, ¿no? Así es, pero no es un promedio porque es una ponderación, es una suma ponderada. Yo les coloqué en la pauta que la coevaluación tiene un valor del 30% de la nota de la evaluación 2. Ah, ya. Gracias. No da la toma. ¿Cuánto? Un poquito más, manito. Con tu mano. Para mí. Dicho lo anterior entonces, no sé, creo que no estoy viendo el chat. A ver, denme un segundo. Ahora sí. Bueno, dicho lo anterior, nos queda entonces cerrar la unidad 3. Habíamos revisado, yo diría rápidamente y de manera general, ¿cierto?, dos tópicos que complementan la visión acerca de la materia y su estructura y también sus transformaciones o posibles transformaciones. Dentro de esos fenómenos revisamos algunas ideas de electricidad y electrización y algunas ideas sobre fuerza y movimiento. Yo les había sugerido que revisaran el simulador o el recurso, ¿cierto?, digital, donde se ponían en práctica algunos equilibrios de fuerza o desequilibrios de fuerza para apreciar el efecto de una fuerza neta sobre un objeto. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta acerca de ese recurso. Bueno, solamente para cerrar ese tema de fuerza y movimiento, cerrar entre comillas, ¿cierto? Para terminar, por lo menos en lo que respecta a la presentación de esa temática, quiero mostrarles un nuevo modelo que nos serviría para poner en práctica esta idea de representación de las fuerzas mediante diagramas de cuerpo libre. Y una vez hecho eso, les quiero anticipar cómo vamos a realizar la evaluación de esta unidad. Les voy a presentar el instrumento que vamos a utilizar y les voy a dar algunas indicaciones sobre cómo espero que avancemos con ese trabajo, ¿ya? Y por supuesto les indico la fecha. Nos quedan entonces algunos minutos en los que vamos a dedicarnos a estas dos cuestiones. Bueno, estaba presentándoles en la clase anterior, ¿cierto?, estos modelos que nos servían para representar la acción de varias fuerzas sobre un objeto. Ya tenemos que tener presente en cada caso, y de manera bien importante, digamos, la idea de que las fuerzas que aparecen aquí representadas, como flechas rojas, nos indican que hay algún tipo de interacción que está provocando esto que llamamos fuerza. Y eso supone, ¿cierto?, la relación de este objeto, cuyo análisis nos interesa, con otro objeto
que puede ser, por supuesto, de distinta naturaleza. Ya sabemos que estas fuerzas pueden ser fuerzas que actúan por contacto o que actúan a distancia. Si pensamos en una fuerza que actúa por el contacto, perfectamente bien podría ser una fuerza una fuerza mecánica, ¿cierto? Mediante la cual, por ejemplo, una persona empuja una caja, sería una posibilidad de una fuerza por contacto, o eventualmente una fuerza actuando a distancia, podría ser, por ejemplo, un imán que atrae o que repele al objeto. Su compañera me parece que plantea la idea de un remolque, por ejemplo, ¿cierto? También se trata de un ejemplo de acción por contacto. Probablemente en el caso del remolque, no sé exactamente en qué remolque está pensando, pero uno puede decir, bueno, voy a remolcar el vehículo que se quedó en pana, por ejemplo, se quedó detenido, entonces utilizamos una cuerda para remolcar el vehículo. Y en ese sentido, ahí actúa una fuerza de tensión que transmite la fuerza que le aplicamos al objeto para desplazar. En cualquier caso, lo que hay siempre es una interacción entre objetos. Y lo que hacemos al analizar el movimiento de uno de esos objetos es representar esas interacciones mediante fuerzas. Y entonces ese tipo de análisis lo podemos hacer en general en cualquier situación física, y por supuesto la situación más simple es aquella en la cual ni siquiera hay movimiento, digamos, en la cual nos encontramos en un sistema en el cual el objeto se encuentra en reposo. Porque cuando un objeto se encuentra en reposo, está quieto, digamos, entonces no cambia su velocidad se mantiene constante y es cero, y además no cambia, por supuesto, la dirección del movimiento porque no está en movimiento, obviamente. Y ya sabemos que, dado que las fuerzas cambian el movimiento de un objeto, si se trata de un objeto en reposo, entonces decimos que es un objeto en equilibrio. Un objeto en equilibrio sería un objeto en el cual la suma de fuerzas es nula. Sería algo así como el caso justamente del objeto de la izquierda, en la cual hay por lo menos dos fuerzas que se equilibran, que se anulan mutuamente. Y decimos la fuerza total o fuerza neta es cero. Patricio pregunta por el caso de una aspiradora, si acaso se trataría o no de una fuerza a distancia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué se les ocurre en torno a esta pregunta de Patricio? Es una fuerza de acción, o digamos, la fuerza mediante la cual la aspiradora aspira, valga la redundancia, partículas de polvo. ¿Es una fuerza de acción a distancia o es una fuerza de acción por contacto? Una interesante pregunta. ¿Alguna sugerencia? Andrea dice por contacto. ¿Y podría desarrollar esa idea, Andrea? ¿Cómo actuaría la fuerza por contacto en el caso de la aspiradora? ¿Cuáles serían los objetos en contacto? Geraldina sugiere acción a distancia. Le hago la misma pregunta, Geraldina. ¿Cómo sería en este caso la acción a distancia? ¿Cuáles son los objetos que interactúan a distancia? Profesor, yo digo que acción a distancia porque la aspiradora tiene algo que está succionando, succiona, no tiene el contacto estrechamente con el polvo. No sé cómo explicarme, pero con la máquina que atrae el aire, por decirlo, lo está succionando, no tiene contacto con él. Yo, o sea, muy pienso lo mismo que Geraldina, pero lo contrario. Es que también estaba pensando cómo plantearlo, pero yo diría que sí tiene contacto no sé, como ese conducto que tiene la aspiradora al tocar el polvo, y eso hace que entre a eso. Pero yo creo que depende de cada uno. Son bien diversas las respuestas en realidad, ¿no? Porque depende o no depende. Geraldina mencionó algo que yo creo que es clave,
tener presente en el análisis, por lo menos, y que es donde yo pienso también apunta Andrea, que ella dice, Geraldina dice, ¿cierto?, que la aspiradora, pensándolo como un objeto, chupa el aire, y el aire aquí también juega un rol, ¿cierto? El aire también es un objeto físico, a pesar de que nos cueste visualizarlo como tal, pero ya sabemos, de acuerdo con la teoría atómica, que el aire es una mezcla de gases, ¿cierto? Y los gases no son otras cosas que moléculas diversas, ¿cierto? Y por lo tanto son objetos físicos, y tienen masa, porque las moléculas están conformadas por átomos que tienen masa. Así que el aire también juega un papel acá. Y el aire, ¿Profe? por lo tanto, también es un objeto que interactúa. Sí, dígame. Pero como decía Andrea, igual por contacto la aspiradora funciona con electricidad y ahí genera el contacto, como la succión. ¿Sería ¿De eso acuerdo? es una forma de explicarlo? Porque hay un contacto con la electricidad provocando una acción, que es aspirar. Está bien esa descripción, pero desde el punto de vista del funcionamiento del aparato, digamos, desde el punto de vista, podríamos decir, tecnológico. En ese sentido, hay un dispositivo interno, hay una máquina, ¿cierto?, que funciona mediante electricidad. Y allí, claro, hay un tipo de transformación, vamos a decir, no lo vamos a tratar nosotros en el curso, pero hay un tipo de transformación de energía en ese proceso. Entonces se transforma energía eléctrica en energía mecánica. Se transforma la energía que está disponible en el movimiento de las cargas en el circuito domiciliario, por cierto. Esa energía se transforma luego en movimiento de algo. ¿Qué es lo que se mueve dentro de una aspiradora? Básicamente un motor que tiene aspas. Y ese movimiento de aspas, de nuevo, podríamos pensarlo desde el punto de vista de la interacción de las fuerzas, son objetos. Las aspas del motor son objetos, o son un objeto, y esas aspas interactúan con otro objeto. Como señalaba Mauricio en el chat, hay partículas de aire, ¿cierto?, que están en la habitación, o que están en el lugar donde estamos aspirando, y son justamente esas colisiones, la interacción de las aspas con las moléculas de aire, o con las partículas de aire, donde en primera instancia, al interior de la aspiradora, va a ocurrir un tipo de interacción por contacto. Por supuesto hay un efecto luego. La aspiradora está diseñada para que esa colisión entre las aspas del motor y las partículas de aire empujen o movilicen las moléculas de aire en una cierta dirección. Es justamente ese proceso, el movimiento del aire, lo que ustedes llamaron también succión del aire, ¿cierto?, es el que va a luego permitir que podamos, mediante un extensor, como es, qué sé yo, la manguera, ¿cierto?, que utilizamos para acercarnos a donde hay polvo, se produce un flujo de aire, un movimiento de aire, producto del movimiento de las aspas en el interior de la aspiradora. Y lo que estaba aconteciendo entonces es que hay fuerza de interacción por contacto entre el motor, o las aspas del motor, y el aire en el interior de la aspiradora, que provoca este movimiento o cambio de movimiento de las partículas de aire. Y luego el polvo que tenemos sobre la mesa o en el suelo, ese polvo también son objetos, ¿cierto? Objetos materiales. El polvo, las partículas de polvo son objetos. Para que cambien su movimiento, si las partículas de polvo están sobre la superficie, digamos, están en reposo en el suelo, y nosotros queremos que estén dentro de la bolsa de la aspiradora, porque queremos que limpiar, ¿cierto?, la habitación, entonces tenemos que cambiar su estado de movimiento. Si de estar en el reposo sobre la superficie, queremos desplazarlas y moverlas hacia el interior de la bolsa de la aspiradora. Y ese cambio de movimiento lo logramos mediante la aplicación de una fuerza. La pregunta original de Patricio es, esa fuerza que permite que cambie el movimiento de las partículas de polvo, ¿es una fuerza de acción a distancia o una fuerza de acción por contacto? Según este análisis basado en partículas de aire, es el flujo de aire, es decir, el movimiento de las partículas de aire, el que va a empujar el movimiento de las partículas de polvo. Así es que la interacción por contacto es entre partículas de aire y partículas de polvo.
en último término. ¿De acuerdo, Patricio? ¿Se lo imagina? Sí, profe, de acuerdo. Gracias, Patricio. Es una pregunta bien interesante porque efectivamente nosotros vemos el objeto aspiradora, ¿cierto? Y lo identificamos como un objeto claramente, pero no vemos el aire en cuanto a objeto. Esto resulta mucho más contraintuitivo, mucho más difícil de representar. Y por eso, bueno, este tipo de ejemplo, digamos, el de la aspiradora, sería un poco, a lo mejor, ¿cómo se dice cuando uno hace una pregunta que es un poco tramposa, una triquiñuela, digamos, si es que le hiciéramos esta pregunta a nuestros estudiantes? Porque para poder comprender el fenómeno, desde el modelo de fuerza que estamos tratando de analizar, tenemos que incorporar toda la idea que ya desarrollamos acerca de la teoría atómica y de las moléculas, etc. Y eso entonces complejiza mucho el problema si es que solo lo miramos desde el punto de vista del modelo de fuerza. Por eso hay otros modelos explicativos en física, por ejemplo, que nos servirían para hablar de presión, por ejemplo, o de diferencias de presión, que nos permitirían explicar mucho mejor la operación o el funcionamiento de la aspiradora sin necesidad de acudir a la idea de colisiones entre partículas mediante fuerzas por contacto. A pesar de que son las mismas ideas que están a la base, que servirían para explicar físicamente el fenómeno. Bueno, pero de todos modos, muchas gracias por la pregunta, Patricio, porque nos sirve para eventualmente poner en juego alguna de estas nociones, ¿cierto? Desde el punto de vista del modelo que tenemos aquí en la imagen, digamos, representado, tendríamos que pensar en que cada partícula de polvo, pensando en la pregunta, cada partícula de polvo es una de estas cajitas que estamos representando aquí. O sea, tendríamos que pensar qué ocurre con las fuerzas que actúan sobre una partícula de polvo. ¿Qué flechas dibujaría sobre ellas? Y como les decía, las flechas que tendríamos que dibujar son aquellas que corresponden a la colisión con las moléculas de aire, que son las que finalmente van a empujar a las partículas de polvo hacia el interior de la aspiradora. Bueno, y aprovechando entonces el modelo justamente de diagrama de cuerpo libre, les quería poner un caso muy simple, en el cual tenemos un florero apoyado sobre la mesa en una situación de equilibrio. En general los floreros que están sobre la mesa están en reposo, a menos que golpeemos la mesa y eventualmente el florero se cae y queda la embarrada en la casa, ¿cierto? Entonces, en este caso, suponiendo que nadie ha golpeado la mesa, el florero se va a mantener ahí, y lo que tendríamos que pensar es cómo representar las fuerzas que actúan sobre este objeto en esa situación de equilibrio. Si les pido dibujar el diagrama de cuerpo libre del florero, ¿qué es lo primero que ustedes harían? ¿Cómo, profe? Disculpe no la entendí muy bien. Les pregunto, o les pido, digamos como ejercicio, dibujar el diagrama de cuerpo libre del florero. ¿Qué es lo que harían? Lo primero que harían. ¿Alguna sugerencia? Diagrama de cuerpo libre. La pregunta es... Una flecha arriba, una flecha hacia arriba y una flecha hacia abajo. Gracias, Patricio. Vamos a llegar a eso justamente, pero antes de dibujar las flechas, tendríamos que partir haciendo otro dibujo.
Michelle me pide que repita la pregunta. La pregunta sería, por ejemplo, en un ejercicio, en un ítem de una evaluación, dibuje el diagrama del cuerpo libre del objeto que aparece en la figura, que aparece en la fotografía. Y ese objeto es un florero con flores. Patricio nos dice que tenemos que representar unas flechas para arriba y para abajo. Yo le digo que antes de eso hacemos otra cosa. ¿Por dónde partimos? Partir dibujando, no sé, un cuadrado o un... Ya, perfecto. Exactamente. Exactamente. Lo primero que hacemos es dibujar el cuerpo que va a ser objeto de nuestro interés. El objeto de nuestro interés aquí es el florero. Ya sabemos que el mundo es mucho más complejo de lo que podemos explicar o representar desde el punto de vista físico, y entonces desde el punto de vista físico en general simplificamos el análisis de la situación. Y esa simplificación es muy brutal, digamos, es bien, bien radical. De manera que si lo que quiero analizar es qué es lo que ocurre con las fuerzas que actúan sobre el florero, voy a imaginar que el florero es un objeto muy, muy simple, muy básico. Y una manera de hacer eso es representar un esquema, ¿cierto? Tan sencillo como un rectángulo, un cuadrado, un círculo, etc. Incluso podría ser un punto. Estoy dibujando un cuadrado en la pantalla, pero no lo ven, me parece que no se ve. Déjenme Profe, no modificar se ve nada. Voy a modificar lo que estoy compartiendo. A ver, un segundo. No, qué lástima, no se puede ver con el dibujo del... ¿Me están escuchando, cierto? Sí, profe. Sí, profe. Yo veo, ahí desapareció, que veía un recuadro rosado que no sabía de dónde salió. Perdón, ahora sí. Ya, no podía dibujar con el zoom directamente porque no se veía, pero podemos dibujar con la diapositiva. Entonces, lo primero que hacemos es para representar Profe, la fuerza. disculpe, Sí, no sé si dígame. sea solo yo, pero veo como un cuadrado ahí justo donde tiene eso, el Ah, sí, lo puntero. que pasa es que es el chat. Lo que pasa es que Ah, empecé a compartir el escritorio completo para poder ver el dibujo. Déjenme mover el chat. Ahora lo moví. ya, gracias, profe. Entonces les decía, lo primero que hacemos es simplificar el objeto, y en este caso lo simplificamos radicalmente porque nos olvidamos del vidrio, del agua, de los tallos, de las hojas, de las flores, de todo. Pero desde el punto de vista físico, para nosotros este recuadro, esta caja gris que yo dibujé, representa el florero, ¿ya? Con toda su generalidad. Y entonces ahora pensando en ese objeto, decimos qué fuerzas están actuando sobre este objeto. Patricio nos decía que por lo menos tendríamos que dibujar 2 flechas. Ya sabemos que las flechas son la manera más sencilla de representar fuerzas. Entonces, ¿qué fuerzas corresponderían, o digamos, a qué tipo de interacción corresponderían esas flechas que dice Patricio? Por ejemplo, la flecha que apunta hacia abajo. ¿Por qué tendríamos que dibujar una flecha apuntando hacia abajo? Peso. Sí, yo creo que El serían peso. varias, porque hay que ponerle, por ejemplo, la flecha, no sé, del peso que ejerce las flores
el peso que ejerce el agua, el peso que ejerce la gravedad. Gracias, Patricio. Y también, bueno, Michelle parece que lo estaba señalando. Mauricio creo que también lo decía. Hay una fuerza que está dirigida hacia abajo, que es el peso. Recuerden que cuando decimos el peso, estamos hablando de una relación entre dos objetos, específicamente entre el planeta Tierra y en este caso el florero. Así es que si queremos representar el peso, lo que estamos representando es una flecha que nos indica que hay una atracción entre el florero y el planeta. Patricio dice que deberíamos considerar varias flechas porque tenemos que tener presente el agua, las flores, etc. Pero si es que consideramos ese nivel de detalle, entonces tenemos que pensar en muchos objetos que están dentro de este florero. Profe, Y lo que yo le decía, sí, dígame, quedan pocos segundos. sí, es que le iba a preguntar que si quizás antes de realizar esto tendríamos que definir claramente cuáles son como los elementos o los aspectos que vamos a tomar en cuenta, ¿no? Más o menos, efectivamente, porque lo que yo les decía es que cuando, bueno, en este caso la pregunta dice, ¿cuáles son todas las fuerzas que actúan sobre el florero? Cuando, digamos, hacemos la pregunta sobre el florero, por supuesto tendríamos que decir a qué nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo al envase de cristal, al recipiente de cristal, o nos estamos refiriendo al objeto en su conjunto, al envase con el líquido y con las flores. Desde el punto de vista físico, como está todo, digamos, moviéndose junto, porque está todo quieto, está todo en reposo, como si fuera una única estructura, entonces podemos analizarla simplificando lo máximo posible. Y por eso yo les decía al principio, cuando miremos este florero nos vamos a olvidar de todos sus detalles. Y entonces cuando pensamos en el florero lo representamos como esa caja gris, y esa caja gris representa todo lo que indica o todo lo que está relacionado directamente con el florero, es decir, el recipiente, el agua, las flores, incluida su estructura interna, vegetal, etc. Todo eso queda, podríamos decir, queda oculto bajo este diagrama simplificado del rectángulo. En cierta manera, eso es una convención. Estamos simplificando efectivamente el análisis de la situación para no, porque es la situación físicamente relevante. Cuando analicemos el movimiento del objeto, por ejemplo, si tomamos con la mano el florero y lo llevamos a la cocina, por decir algo, vamos a llevar el objeto en su conjunto, vamos a llevarnos todo eso. En ese sentido, el análisis que nos interesa es sobre un único objeto. Es como el análogo a la pila de libros que veíamos en el ejemplo de la clase anterior, cuando el niño sostiene la pila de libros. Aunque eran varios libros, podemos analizar la situación como si todo ese conjunto de libros fuera un único objeto. Entonces aquí nos olvidaríamos del agua, nos olvidaríamos de los tallos de las flores, nos olvidaríamos de las flores en sí mismas, y pensamos en un único objeto que representa todo este conjunto. Y luego entonces pensamos en las fuerzas que actúan sobre este conjunto, y sobre el conjunto está actuando efectivamente la atracción gravitacional terrestre, que es una fuerza que actúa siempre verticalmente hacia abajo, y de ahí entonces que efectivamente tenemos que dibujar una flecha verticalmente hacia abajo. Un segundo, de nuevo esa flecha entonces representa, diríamos, el peso del florero, y cuando digo ahora del florero ya sabemos que es todo el conjunto que corresponde ahí, que estamos viendo en la imagen. Dado que estamos simplificando la situación, entonces no vamos a considerar en el análisis, porque la estamos simplificando solamente, lo que planteaba Patricio, es decir, qué pasa con la fuerza del agua que actúa sobre el vidrio, por ejemplo. Ese sería un análisis distinto, ¿de acuerdo? Sería analizar la constitución interna del objeto en este caso. En general, bueno, Andrea me pregunta cómo uno define
que analizar depende, bueno, siempre de la situación física de la cual se trate. Como estamos hablando de movimiento de objetos, y en este caso tenemos un florero que está en reposo sobre la mesa, todo el conjunto se comporta como si fuera un único objeto, y en ese sentido no habría problema con hacer el análisis global. Por supuesto, en una situación más específica, va a depender del contexto. Aquí la pregunta debiera darnos un indicio de qué estamos hablando. Como habla del florero en general, y se aplica lo que les digo sobre el estado de reposo del conjunto, entonces no hay problema en considerar la simplificación. En situaciones más complejas de análisis, por ejemplo, un conjunto de poleas que están unidas, digamos, que transmiten la fuerza de varias cuerdas y que permiten mover o levantar distintas masas. Entonces, claro, hay que considerar allí la dinámica de cada una de las cuerdas y de cada una de las masas, etc. Mauricio hace un muy buen comentario. Dice, si lo pusiéramos todo en una balanza, efectivamente la balanza nos permitiría medir la masa del conjunto. En este caso, las flores, el agua y el florero, todo, digamos, el recipiente. Ah, ya, muchas gracias. Y ya estamos casi pasados en la hora. Así es que déjenme retomar por 3 minutos más y cerramos la clase, ¿ya? Vale, profe. Déjenme tomar nota de una pregunta que hacía Michelle hace un rato, decía sobre la fuerza negra.